Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Universidad Da Vinci de Guatemala, sede Quetzaltenango. Mi nombre es Esteban Darío Torres Rodas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy les traigo un tema que es el tema del proceso para la reforma de la Constitución de Guatemala. Vamos a comenzar con quiénes son los que pueden reformar y proponer reformas a la Constitución. Véase, no cualquiera puede reformar la ley suprema que es la Constitución de Guatemala. En el artículo 277 dice de la iniciativa de ley de la Constitución de Guatemala. Nos dice, tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución. A. El presidente de la República en Consejo de Ministros. Inciso B. 10 o más diputados al Congreso de la República. Inciso C. La Corte de Constitucionalidad. Inciso D. El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República deberá ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Muy bien, el presidente de la República tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución, pero de esa decisión de proponer reformas no puede tomarla él solo, sino que, como señala el inciso A del artículo 277, tiene que ser el Consejo de Ministros, es decir, tiene que tomarse tal decisión junto con los ministros del Estado. Ok, en el inciso 2 tenemos en 10 o más diputados. Al Congreso de la República también tiene iniciativa de ley para proponer reformas a la Constitución. Nótese, pues, que la Constitución en el inciso B del artículo 277 no exige que sean todos los diputados al Congreso, ni siquiera exige que sea una mayoría absoluta, mitad más o más de uno, sino que confiere tal derecho de iniciativa a tan solo 10 diputados o más, comparado con los rigurosos requisitos que existen en otros estados. Esta disposición de la Constitución es generosa. La Corte de Constitucionalidad, según el inciso C del artículo 277, también tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución. La Corte de Constitucionalidad es un organismo especializado en materia constitucional y su función primordial es la defensa del orden constitucional. Debido a ello, es que los constituyentes que elaboran la Constitución decidieron conferir el derecho de iniciativa de reforma constitucional a la Corte de Constitucionalidad, aunque ella no deja de presentar reales o potenciales problemas a los que por el momento no haremos referencia para mantener el carácter básico y elemental de este documento. No solo a algunos organismos del Estado les confiere la Constitución el derecho de proponer reformas a la Constitución, sino que, según el inciso D del artículo 277, lo confiere también al pueblo o a los ciudadanos, pero no puede ser un solo ciudadano individual, ni 10, ni 20, etc., sino que por lo menos deben ser 5.000 ciudadanos, lo más, que además deben contar con el requisito de estar debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. ¿Ante quién debe plantearse la iniciativa de ley de reforma, la iniciativa para proponer reformas a la Constitución? Ok, esta debe plantearse ante el Congreso de la República. Si se lee otra vez el artículo 277 antes transcrito, se observará que tienen casos anteriores. En un segundo párrafo, y ahí establece, en cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna de asunto planteado. Es decir, en cualquiera de los casos en que una iniciativa de reforma cualquiera de los casos en que la iniciativa de reforma de la Constitución es presentada por el presidente de la República
por 10 o más diputados al Congreso por la Corte de Constitucionalidad o por más de 5.000 ciudadanos debidamente inscritos en el registro de ciudadanos. Esa propuesta debe presentarse al Congreso. Procedimiento de la reforma constitucional. Muy bien, esto es muy importante. Tener claro que desde un principio es que Guatemala, para reformar la Constitución, no existe un procedimiento, sino que existen dos tipos de procedimientos distintos. El primer procedimiento es la Asamblea Nacional Constituyente. Este procedimiento está regulado en los artículos 278 y 279 de la Constitución. Asamblea Constituyente Nacional. El artículo 278 dispone que la Asamblea Nacional Constituyente, para reformar este artículo o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Es el decreto de convocatoria. Señalará el artículo o a los artículos que hayan de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Una breve explicación a los aspectos básicos de este artículo es: en primer lugar, notase que se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o cualquier artículo o a los artículos de los que están comprendidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución. Si leemos la Constitución, nos daremos cuenta que los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución son únicamente artículos del 3 al 46, es decir, solo los derechos individuales. Segundo procedimiento es el del Congreso de la República y la consulta popular. En el artículo 278 dispone: reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificados mediante la consulta popular, al ser referidos en el artículo 173 de mediante la consulta popular. ¿A qué se refiere al artículo 173 de esta Constitución? Si el resultado de la consulta popular fuera ratificada de la reforma, esta entrará en vigencia 70 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Una breve explicación de los aspectos básicos de este artículo es: notase que el artículo 280 empieza diciendo para cualquier otra reforma, y ello quiere decir que para la reforma de los artículos 1 y 2 y para la reforma de los artículos 47 al 280, con excepción de los artículos que no pueden reformarse. Y habría que entenderse también que para la reforma de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución hay que seguir el procedimiento establecido en el artículo 278. Muy bien, están también los artículos no reformables, algunos artículos constitucionales. Y la Constitución de Guatemala es una de las que de ellas tiene, son artículos no reformables. A estos artículos también se les llama pétreos, dada la imposibilidad de modificarlos. Muy bien, en el artículo 271 nos dice artículos no reformables. En ningún caso podrá reformarse los artículos 140, 141 y 165, inciso G, del 186 también y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos
que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como también dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Muy bien, una breve explicación de los aspectos básicos de este artículo es que el artículo 281 de la Constitución señala los artículos que no se pueden reformar o que son irreformables, es decir, son artículos que actualmente no pueden modificarse, cambiarse o reformarse, ni mediante las convocatorias a una Asamblea Nacional Constituyente, como la regulada en el artículo 278, ya explicado, ni por el procedimiento de la aprobación del Congreso posterior de la consulta popular. Es decir, el Congreso es regulado en el artículo 280, claro, ya explicado. Muy bien, entonces espero que les haya quedado una breve explicación del proceso de las reformas a la Constitución. Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra las razones para levantar la voz. Nosotros somos Universidad Anchi de Guatemala.